Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a esta actividad que va a estar a cargo de Fernando Ferro. Fernando es experto en reconstrucción virtual, criminalística, fotogrametría y videoanálisis, y va a brindar una capacitación que consta de 2 encuentros. Este es el primero, sobre videoanálisis con herramientas gratuitas, y el segundo encuentro va a ser el lunes 27 de junio, en el mismo horario, de 18:30 a 20. Esta actividad está organizada por la Comisión de Peritos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Les comento a quienes están participando que van a poder ir realizando consultas a medida de que Fernando avance en su presentación. Les vamos a pedir que utilicen el chat para escribirlas, porque somos bastantes, entonces para que nos organicemos es más prolijo si lo podemos hacer en el chat. Yo le voy a ir leyendo a Fernando las consultas que ustedes realicen. Bueno, recordarles que esta capacitación se está grabando, así que luego la van a poder volver a experimentar, a ver en el canal de YouTube del colegio. NetCIE, lo pueden encontrar así, o buscando Colegio de Ingenieros Especialistas Distrito 2, así también lo encuentran. Bueno, ahora sí, Fernando, te doy pase a vos para que puedas comenzar con la presentación. Gracias, muchas gracias. Perdonen un poco el lío de la entrada, que nos equivocamos de enlace y estuve tratando de avisarle a todos de esta novedad. Así que también perdonen a algunos que no los registré cuando se conectaban para saludarlos, y espero centrarme un poco en el tema para que ustedes aprovechen este momento. Esto de tanta pantalla y tecnología me marea un poco. Tengo un cartel en el frente de mi pantalla que dice: favor alejar esta ventana de la aplicación compartida, y no sé cómo quitarlo. Espero que ustedes no lo estén viendo, así no les tapa lo que yo preparé. No lo vemos. ¿No lo ven? Fernando, sí, Sí. ahí lo dejamos de ver. Oh, entonces va Ya y está. viene, pero no sé qué es. No, ahí vuelve a Ok. aparecer. Es un mensaje que te hace zoom, tocalo, trata de con el mouse lo vas a correr. Hacé clic ahí que lo corres. Porque te dice que estás mostrando toda la ventana. Claro, pero mi problema es que cuando corro se me corre la... No lo puedo correr, no me toma... Fernando, nosotros no lo vemos. Ah, no, Yo, entonces listo. yo lo veo. ¿Ah, sí? Yo lo veo aparecer y desaparecer. Pucha. Intermitentemente. Sí, sí, se ve. Supongo que Deberías, es... Se ve cuando le acercás el mouse, después de un ratito se borra solo. Ahí Claro, se fue. pero va y viene. Nunca lo había visto esto. Esto por actualizar el Zoom, no debía haberlo hecho. Ya dijiste que están sistemas operativos viejos. Sí, yo soy un chapal antiguo. No lo puedo ni mover tampoco, ¿eh? Ahí no se ve. Bueno, avancemos, si no, no arrancamos más. ¿De qué voy a hablar hoy? Como ya les avisaron, el plan original iba a ser medir en un video. Y se fue haciendo más ambicioso el proyecto porque este caso tiene 3 videos. Me pareció interesante entonces mostrarles a ustedes qué hacer cuando tenemos más de un video. Sobre todo, y aprovecho este caso que me lo autorizó a compartir Carlos, que es un alumno del curso de videoanálisis, como estos videos tienen diferentes orígenes, tienen diferentes estándares y cada uno tiene su problema. Como que cada uno habla su propio idioma. Tenemos que ver cómo normalizar esto. ¿Cómo me molesta este cartel? Entonces,
Lo que le propuse al colegio, y por eso hubo un cambio un poco de última hora, es dividir esto en 2 clases para no mostrar todo amontonado. En la primera voy a hablar de videoanálisis, que en la parte de la gestión de los videos, que es lo que les comenté recién, y voy a dejar la segunda clase para explicar cómo medir o calcular en el video. En la parte de la medición voy a usar un programa que se llama Tracker, un programa que, si me lo preguntan en confianza, les digo, yo no lo puedo recomendar. Es gratuito y sirve para medir distancias en videos. Entonces cumple con lo que yo les propuse, o con el objetivo de estas reuniones, pero funciona bien en un ámbito muy, muy restringido. En la clase que viene, en donde voy a explayarme sobre el tema, les voy a explicar mis preocupaciones y mis temores con respecto a ese programa. Les digo, yo lo enseño a usar en el curso de videoanálisis, porque para lo que sirve, lo hace bien, pero está preparado para trabajar en un ambiente de laboratorio, en condiciones ideales, en donde el video se hace con la intención de hacer una medición, y se tienen todos los recaudos con relación a la geometría. Todo lo contrario de lo que nos pasa a los peritos cuando recibimos un video de un accidente o de una investigación criminal. La cámara apunta para cualquier lado, no tiene ni por las tapas la intención de hacer una medición, ahora vamos a hablar un poco de eso, y el objetivo de las cámaras de videovigilancia es diametralmente opuesto al de los peritos que hacen una investigación. Las cámaras están preparadas para molestarnos a nosotros. Tienen la intención de cubrir un área muy grande, eso lo hacen a costa de degradar la calidad, tienen la intención de hacer que sea visible la imagen lo más posible, sobre todo en escenas nocturnas, con lo cual modifican sus condiciones físicas, sus parámetros, de una manera en que degrada la calidad de la imagen resultante, intentan llegar lo más rápido posible al centro de monitoreo, porque son cámaras de vigilancia. Entonces la transmisión de la señal se hace a costa otra vez de degradar la calidad, cambiar los estándares en todo momento y sobre todo no respetar ningún estándar. Si la señal llega y se ve, a nadie le importa en qué formato, en qué condiciones, qué resolución, qué tamaño del píxel, todo lo que nosotros queremos saber o necesitamos. Entonces, de eso es de lo que les voy a hablar en la clase de hoy. Si con estas precauciones conseguimos normalizar estas imágenes y compatibilizarlas entre sí, me parece un buen ejemplo para después hacer una medición con Tracker para comparar los resultados de cada uno de estos videos que está mostrando exactamente los mismos hechos, supuesto en tiempo real, y entonces ahí vamos a entender bien qué pasa con el Tracker y por qué me preocupa tanto que los que lo están usando lo usan en toda situación. Y ahí están metiendo la pata. No sirve para cualquier situación. Bueno, dejemos de lado la cuestión del Tracker, avancemos. Primero, muchos de ustedes ya me conocen, me vieron hablar y ya los aburrí bastante, pero el público se renueva, como dicen en la televisión. Les voy a dar una mínima información para los que no entienden nada de esto, puedan seguirme. A diferencia de los archivos que todos usamos en nuestro trabajo de texto o de lo que sea, la extensión del archivo, los famosos 3 dígitos después del punto, nos dan una idea muy clara de lo que hay adentro. Si tenemos un archivo que se llama TXT, sabemos con qué programa lo vamos a abrir, qué programa tiene, qué contenido tiene ese archivo, cómo lo podemos tratar. Esto no pasa con los archivos de video.
Lo que nosotros llamamos archivo de video viene de la época del video analógico, donde, no sé, un cassette identificaba perfectamente a una grabación de audio, y un videocassette también nos identificaba un sistema que contenía una serie de estándares, que cumplía esa serie de estándares, y una vez convertido en digital, para nosotros cualquier cosa llamada video, en términos de investigación forense, hay que explicarla un poco más. Entonces, la verdad es que estos archivos se llaman archivos multimedia y constan de una serie de partes, entre ellas el contenedor, que es la más importante, pero que, a diferencia de los archivos que les mencioné antes, no identifica qué hay en su contenido. Un contenedor es un paquete, y adentro de ese paquete hay una serie de medios, pistas con información. Estas pistas de datos, que es el segundo ítem que acá menciono, normalmente son pistas de audio, video, un montón de metadatos, sobre todo cámaras de vigilancia y circuitos cerrados de televisión aprovechan para agregar pistas con otra información, y todas esas pistas de alguna manera están sincronizadas en el tiempo. Cuando solo existía el formato AVI, AVI, que era audio y video entrelazado, eso era muy fácil de hacer. El sistema era muy limitado, pero muy rígido. Cuando empezó a avanzar la técnica, y en particular a partir del momento que aparecen los famosos archivos MP4, esto se nos complicó en mucho. Lo que se hizo para que este estándar pudiera verse en cualquier lado, en cualquier condición, con cualquier dispositivo, en un reloj, en el frente de una heladera, en todos lados, atenta contra nuestro trabajo. Porque eso hace que ese video o ese archivo multimedia sea tan flexible como para adaptarse a cualquier hardware, pero a la vez entonces esa flexibilidad nos complica en el trabajo de entender qué contiene. Lo básico de una pista con datos es que está comprimida. No voy a dedicarle tiempo a eso, todos entienden que se trata de reducir el tamaño. Al principio era solamente para almacenarlo en un medio digital, ahora está el problema de la transmisión en redes. Y esta cuestión que les mencioné antes, de la capacidad de verlo lo más rápido posible. Esa transmisión hace que el archivo guardado en el dispositivo original sea uno, y el archivo transmitido y por ahí recibido por el perito sea otro, completamente diferente. La tasa de bits es lo que regula cuánta información pasa por unidad de tiempo, y eso tiene que ver con la calidad de la imagen, principalmente apuntando a que llegue lo antes posible. Entonces, puede haber una tasa de bit dedicada al archivo que se va a almacenar en el disco rígido del dispositivo que está registrando la imagen, y otra tasa de bits para la transmisión que va a recibir un monitor de, no sé, una comisaría de la policía que está viendo el hecho en tiempo real, y también tiene la capacidad, por supuesto, de almacenarlo en otro dispositivo. Entonces ya tenemos una diferencia entre lo que tiene el equipo original y lo que recibe algún sistema de monitoreo. Además de la tasa de bits, que no es tan importante para la cuestión de la investigación, sí lo es el tema de los cuadros por segundo, que identifica cuántas imágenes se reproducen por unidad de tiempo. Ustedes saben, un video, una película, es nada más que una reproducción de imágenes que se van reemplazando muy rápido. Esto engaña la visión y parece haber una continuidad de movimiento. Eso entonces se logra
creando una serie de imágenes que se van reemplazando. Acá tenemos un montón de estándares, eso también atenta contra nuestro trabajo. Y también tenemos algo que muchos descuidan, y es que estos cuadros por segundo en los circuitos cerrados de televisión a veces está regulado por una pista de audio que parece no contener nada. Acompaña a la pista de video, tiene un pequeño tic que le marca un instante de tiempo, y eso sirve entonces al circuito cerrado de televisión para poder recibir medios desde diferentes dispositivos y poder presentarlos a todos en la pantalla simultáneamente con esos famosos video wall en donde uno ve un montón de imágenes que pueden venir de diferentes marcas de cámaras con diferentes condiciones de grabación y diferentes FPS. Esa pista de audio a veces no se traslada en las conversiones y después el archivo queda huérfano de datos. Queda con un FPS que nosotros consideramos que es el original y en realidad perdimos la capacidad de volver a reproducirlo en la velocidad en que originalmente se pretendía. Ese es uno de los problemas que les voy a mostrar hoy. El último que les menciono, entre muchos otros que acá no pude incluir, pero sí se presenta en el caso de la clase de hoy, es la relación de aspecto. ¿Qué es? La relación que hay entre el ancho y el alto de la imagen. Otra vez, con la intención de aprovechar las pantallas lo más posible, en general, los circuitos cerrados de televisión no se fijan en las condiciones de ancho y alto del cuadro de la imagen registrada por la cámara. Lo que hacen es distribuirla en los extremos de la pantalla que dispongan. Y por supuesto adaptarla si uno empieza a cambiar la posición y la cantidad de imágenes que quiere ver en tiempo real. Entonces, voy a hablarles un poco de esta famosa relación de aspecto. AR es por la sigla en inglés, y les quiero mencionar algo que ven ahí entre paréntesis, que son diferentes formas de identificar qué relación hay entre el ancho y el alto de una imagen. Esto tiene que ver con lo que les mencioné al principio de los MP4 y su flexibilidad. Hay archivos que identifican la relación entre el ancho y el alto en lo que se llama PAR. AR es por Aspect Ratio, por relación de aspecto, y P tiene que ver con píxel. Entonces, ustedes saben que un píxel es cuadrado. Todos sabemos que un monitor LED tiene un píxel como unidad de imagen que representa que tiene una relación de 1 en 1 entre el ancho y el alto. Sin embargo, para la lógica y las conversiones, matemáticamente, un archivo puede tener asignado un píxel rectangular. Esto hay que saber considerarlo. El otro tema con relación a la relación de aspecto es que otros dispositivos o simultáneamente también almacenan lo que se llama un Display Aspect Ratio, que es la relación de aspecto que debe tener la imagen al momento de ser mostrada. Y después otra es SAR, que puede ser Storage Aspect Ratio, que es la relación de aspecto que tiene la imagen cuando es almacenada. Puede haber una relación entre ancho y alto guardada en el disco, otra relación entre ancho y alto mostrada en la pantalla, y otra relación de aspecto otorgada al píxel para hacer una operación matemática que vincule una con la otra. Como ven, es una ensalada esto. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Perdón? Fernando, sí, Sí. fíjate si puedes compartir ahora pantalla y A ver. que no aparezca más ese cartel. Hagamos el intento. Pantalla. Avanzado. No, en básico. Esta. A ver ahora.
Ahí estoy compartiendo, creo. Sí, 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 y estás en la diapositiva que habías quedado, estaba bien. Bien, excelente. Bueno, ¿qué programas les voy a presentar? Algunos lo voy a apenas poner en una lámina, pero ya que estoy aquí, les muestro el nombre del programa, el enlace donde lo pueden descargar. Todos programas gratuitos. MediaInfo es un programa que muestra la información de un archivo multimedia. Photopea o Photopea es un programa de edición de imagen de estilo Photoshop, y yo de Photoshop uso la versión CS6, así que les digo, Photopea es equivalente a esa versión de Photoshop, bastante antigua, pero muy poderosa. Prácticamente, salvo la automatización y la historia de comandos, hay muy pocas cosas que ese programa no puede hacer si ustedes están acostumbrados a trabajar con el Photoshop. FFmpeg, el mejor programa de edición de video, ya me estoy haciendo un fanático de él, no porque sea gratuito, sino porque hace todo. Todo. Con él vamos a hacer varias cosas hoy. Y después PodPlayer, para mí, hace recién un par de años que lo estoy usando, pero ya reemplazó definitivamente al VLC, que era el programa que yo siempre les recomendaba a ustedes. Es más poderoso y tiene un montón de opciones para controlar lo que se muestra en la pantalla. El VLC cada vez le encuentro más problemas. Otra vez, tiene la intención de mostrar una imagen, aunque no importe mucho cómo viene, y eso lo hace a costa de no fijarse mucho cómo hace para mostrarla, y entonces se cometen muchos errores. Sobre todo si hacen investigaciones relativas al tiempo, cuidado porque el VLC no es preciso en los tiempos entre fotogramas. El PodPlayer, hasta donde yo lo he visto y lo investigué bastante en eso, por lo menos es bueno. Tiempo entre fotogramas y VLC no se llevan bien. Vamos a ver entonces cuál es el material con que tenemos que trabajar. Un video está grabado con un teléfono inteligente sobre la pantalla de un monitor de un circuito cerrado de televisión, lo que siempre pasa. Por supuesto, la mano se mueve y el punto de vista cambia y todo es un... no quiero usar malas palabras, pero bueno, un desastre, digamos. Alcanza para ver algo, ahora medir es otra cuestión. Yo intenté hacer esto con FFmpeg y no tuve buenos resultados. No quiere decir que el programa sea malo, el que no lo está usando bien soy yo. Intento llegar a una solución más precisa. El que con herramientas gratuitas logró hacer esto bastante bien es el amigo David de La Rioja, España, con el Blender. Así que si ustedes conocen de Blender, incluso me pueden desasnar a mí. Pero cuidado, rectificar una imagen es un tema complicado. Corregir el contenido y la relación entre los píxeles de un archivo original y convertirlo en algo que se ve a la vista agradable es la parte más fácil. Cumplir con todas las condiciones para que esto después en un juicio no nos termine complicando es más difícil. Y yo, como ya me conocen, soy muy desconfiado de todos los programas en general y hasta que alguien no me diga el Blender lo hace bien porque la geometría es correcta, yo no lo voy a recomendar. Pero sí me interesa meterme en esa discusión para ver si logramos entre todos sacar adelante algo que funcione. La idea es pasar de lo que ven a la izquierda a la derecha, ¿sí? Todo lo que se mueve y cambia el punto de vista y demás, a la derecha se ve reparado. Después les reproduzco el video, a ver, creo que lo tengo acá.
No. Bueno. Después lo... Ahí no lo vemos, Fernando. No lo inicié porque no lo tenía a mano. Después veo si más tarde se los encuentro. Pero entonces, con el FFmpeg yo sé que estoy por el buen camino, pero no logro lo que es bien la estabilización, hacer que deje de moverse todo en la pantalla. Y en particular en este caso hay un desafío doble, y es que si se fijan delante del monitor hay un cartel que dice Sur Noticias. Ese sí que lo puedo mostrar. Ah, ahora entiendo por qué aparece ese cartel. Bueno, no importa. Se los comento entonces, para avanzar un poco más rápido. Hay un cartel que dice Sur Noticias. Entonces esto es un logo que el noticiero que muestra esta imagen puso delante de la pantalla. Ese cartel de Sur Noticias se mueve porque la mano de quien sostiene el teléfono también lo hace. Entonces el cartel se mueve con relación a la pantalla. Pero el contenido de la imagen que queremos nosotros medir, lo que estamos investigando, no se mueve igual que el cartel. Si ustedes usan un programa de rectificación que no tiene en cuenta esta cuestión, el programa que rectifica va a tratar de estabilizar ese cartel de Sur Noticias, que se mueve diferente que la vía de tránsito, el vehículo y la persona atropellada, y entonces va a introducir errores en la imagen que a nosotros después nos interesa usar como fuente para una medición. Entonces, lo primero que les digo es, cuidado, lo que hay que usar acá es algún programa que además tenga algún dispositivo de máscara. Yo lo hice con After Effects, es un programa que manejo desde hace muchísimos años y sé hasta dónde llega, y tiene esa capacidad. Entonces yo recorto la parte que le digo, en donde le digo al programa que ignore información y se concentre en estabilizar la parte que a mí me interesa, que es donde se mueven los móviles que quiero después medir. Con relación a este video, el del teléfono que grabó y que me llega a mí como un dato en la investigación, ahí les anoté que tiene un contenedor MP4, por eso la extensión .mp4 del archivo. Está codificado con H264, esos son los 4 dígitos que identifican el códec con el que se comprimió la imagen. Tiene pistas de video y de audio. Interesante, cuando vienen de cámaras de seguridad, por lo menos el audio me dice, capaz que no borraron algo que por ahí era importante. Y viene a una velocidad de cuadros por segundo de 30 FPS y a una velocidad constante. Un dato importante. Tenemos otro video, en realidad son dos, pero representan la misma información, que vienen con la extensión .dav, y un ejecutable que se llama Smart Player, que los que están en el tema del videoanálisis lo deben tener desde hace mucho tiempo, porque hay una compañía china que se llama Dahua, no sé muy bien cómo se lee eso, que es la que tuvo más éxito en, les diría, las últimas 2-3 décadas, con el tema de las cámaras de circuitos cerrados de televisión, y ahora está teniendo muchos problemas por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por lo cual van a ver que esta firma va a empezar un poco a, no digo desaparecer, pero perder relevancia, porque cuando los norteamericanos se ponen a alguien delante en eso, son bastante efectivos. Hay un tema comercial importante, pero también hay otro tema, y es que esta empresa, por lo menos en la parte comercial, tenía algunas políticas medio extrañas. Como ser, por ejemplo, que un solo reproductor sirva para abrir cualquier tipo de archivo producido por estas cámaras, que hace años que vienen haciendo estos productos con diferentes extensiones, normas, formatos y estándares,
y nadie sabe muy bien cómo lo hace. Muestra la imagen, entonces un perito se queja, no puedo ver el video, y el que se lo manda le dice, usa el Smart Player, le hace doble clic y lo ve, y entonces dice, basta, avancemos, y resulta que está metiendo la pata bastante. A la izquierda ven que les puse la ventana del VLC, el VLC no puede abrir este archivo. Y en esto le doy la mano a VLC y digo, menos mal que no me lo mostrás, porque lo que ven a la derecha es lo que muestra el Smart Player. Esta versión del Smart Player no lo hace, pero hay otras versiones antiguas del Smart Player en donde uno directamente hacía clic en el extremo de la pantalla y se deformaba en cualquier dirección el contenido de la imagen, porque a nadie le importaba que la imagen se deforme. El objetivo de este programa es mostrar la imagen ocupando la mayor área posible del monitor para que alguien entienda qué está pasando dentro de esa grabación o lo que esa cámara muestra en tiempo real. Esto es un gran peligro. Incluso fíjense que, perdón, me olvidé de decirles. Yo puedo pasar un enlace en el chat, ¿no? Sí, Creo que sí. Copiar sí, el podés. vínculo. Entonces, para no... Perdón que tengo ocupado acá. Para no complicarlos tanto con las reproducciones de los videos, les estoy mandando ahí los 3 videos de los que estoy hablando. Ábranlos ustedes, véanlos, investiguen sobre su contenido para poder después hacerme preguntas más ajustadas. Entonces, vuelvo a donde estaba. Esto que ven a la derecha en el Smart Player es realmente el contenido de esta pista de video, pero lo hace, fíjense, les decía estos iconos, distribuyendo la imagen en función de una relación de aspecto que solo tiene que ver con el tamaño de la pantalla que ustedes están usando, no la de la grabación. Entonces, obviamente, el ancho y el alto de la imagen va a cambiar sin avisar nada. Con relación a la velocidad, bueno, acá les anoté qué contenedor tiene, qué codificador, es el H265, una versión posterior al H264, más efectiva, con mejor calidad de compresión. Tiene solo una pista de video, con lo cual si tenía algo de audio nos lo hemos perdido, y dice tener una velocidad de cuadros, 15 FPS, 15 cuadros por segundo, a una velocidad supuestamente variable. El tercer video, que se llama decámara.mp4, contiene un solo video con una velocidad de reproducción variable, cuadros por segundo, lo aclaro, porque hay otras velocidades que no son importantes para nuestro trabajo. El contenedor es un MP4, el codificador H264, y otra vez dice tener una velocidad de cuadros por segundo variable. El primer video, el que tiene que ver con la rectificación, ya lo mencioné hoy, no lo voy a explicar. Ya tendría que ser una clase dedicada exclusivamente para eso, pero es convertir la imagen que se mueve y que está vista en perspectiva en una vista ortográfica en donde poder hacer mediciones. Para la clase de la medición, que es la próxima, yo les voy a proveer a ustedes los cuadros ya rectificados, pero entonces recuerden que eso yo lo hice con el After Effects. Entonces voy a ver en esta clase los otros 2 videos, el 2 y el 3. Y entonces, con relación al archivo DAV, lo primero que les digo es que es un formato no estándar. ¿Es realmente así? La verdad que no. Esta firma china, Dahua, tomó el formato estándar MP4 y lo adaptó para incluir algunas cosas que necesitaban sus dispositivos, pero también, supongo yo, como una cuestión comercial para hacer inviable que otros pudieran ver lo que sus cámaras grababan.
Entonces, si uno investiga con detenimiento el contenido de un archivo, se va a dar cuenta que es un MP4, pero tiene otras cosas, nada más. Hasta hace poco FFmpeg no podía abrir los archivos DAV, ahora sí lo puede hacer. Perdón, cuando digo hasta hace poco, por ahí estoy hablando de hace más de 5 años, no es algo reciente, tal vez 10. El programa FFmpeg, perdonen los que ya me conocen, vuelvo a hablar para los que me ven por primera vez, es un programa gratuito muy poderoso, pero que tiene una gran complicación. No tiene una interfase para interactuar con el usuario, es uno el que tiene que escribir letra por letra lo que quiere que el programa haga, como cuando no existía Windows. Estoy hablando hace mucho tiempo. Así se operaban todos los programas. Entonces, es un sí, es un no para mucha gente, pero yo insisto, alguien que se dedica al videoanálisis con frecuencia y interés, no, es una herramienta que no puede descartar de ninguna manera. Y también les aclaro, como una información aparte, que los programas de pago muy costosos que se usan para hacer videoanálisis presentan una interfase muy agradable y muy sencilla de usar para obtener los datos del usuario, pero después en el fondo le dicen a FFmpeg, calculame esto, que se lo voy a devolver al usuario y me voy a llevar yo los laureles. En muchas cosas pasa eso. Muchas de las cosas que los programas costosos y de pago hacen, usan al FFmpeg por detrás para hacer las cuentas, para hacer el trabajo pesado. Entonces, ¿cómo se usa este programa? Hay que abrir en Windows una ventana del PowerShell, esa ventanita que antes se llamaba CMD, en donde uno escribía los comandos con letras para darle órdenes al programa, por supuesto, una vez instalado. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer con archivos raros, multimedia, es ver si FFmpeg los puede reconocer, o si es compatible con la versión de FFmpeg con la que estemos trabajando. Una de ellas, entonces, es esta línea que ustedes ven acá, en donde uno lo que tiene que escribir es ffprop, que es uno de los programas contenidos dentro del paquete de librerías de FFmpeg, que lo único que hace es consultar a los archivos, a ver qué tienen adentro, y nos devuelve información. Entonces, lo primero es el nombre del programa, ffprop, después hay un guión con una i, que identifica la entrada, el input. Entonces, a partir de un espacio escribimos el nombre del archivo que queremos investigar, y después de un espacio agregamos -v para averiguar algo con relación a la pista de video, y debug para que el programa nos devuelva qué información puede leer de él. Y entre otras cosas, que ven acá a la derecha una captura de un montón de cosas medio raras, hay algunas interesantes. La única que quiero que le presten atención ahora es la que yo recuadré en amarillo, que dice score 100. Si ahí en puntaje aparece 100, nos está diciendo que ese archivo es 100% compatible, y todo lo que FFmpeg haga con él lo va a hacer a sabiendas de que está haciendo las cosas bien. A diferencia de los reproductores de video que intentan mostrarnos las imágenes a como dé lugar, este programa nos dice: cuando yo te digo 100, quédate tranquilo. Cuando te digo menos, hay algo que no hago bien, porque no lo entiendo del archivo que estoy analizando. Y cuando digo menos de 50, es muy probable que ni siquiera lo pueda abrir. Entonces, por más que con FFmpeg podamos hacer cosas con un archivo, no está de más ejecutar esta sentencia para ver qué puntaje le da el programa al archivo que está evaluando, para ver si lo entiende.
Bueno, de acá dejo esta lámina y avanzo. Otra de las funciones o programas que contiene el programa FFmpeg es otro que se llama FFplay, que es simplemente un reproductor de imágenes. En donde si ustedes escriben FFplay y el nombre del archivo con punto y extensión, van a ver aparecer la imagen en pantalla si antes el programa les dijo que lo podía reconocer con ese famoso score. Entonces, no pidan más el reproductor que les va a mandar su amigo o su cliente o quien sea, que no saben qué hace, que no saben si les está instalando cosas nuevas a su Windows en la computadora de trabajo, que no saben si le está reemplazando cosas en las que ustedes confiaban al momento de reproducir un video por otra nueva que permite ver el video nuevo que ustedes quieren ver, pero que arruina a alguno que antes veían. No confíen en estos reproductores, usen FFplay si no pueden ver el video que recibieron. Y como último recurso, empiecen a usar esos reproductores raros que andan dando vueltas por ahí y en los que no tienen que confiar. Acá les muestro algunos atajos de teclado de este reproductor, que es de lo más primitivo, no tiene botones de ningún tipo para hacer pausa, ni avanzar cuadro, ni nada. Simplemente pueden hacer desde el teclado algunas cosas muy básicas, como podría ser, por supuesto, salir, pasar a pantalla completa. Cuidado porque solo hace a costa de deformar la imagen. Yo tengo un monitor ahora de 1920 por 1200, donde estoy trabajando. Y tengo otro al lado de 1920 por 1080. Cuando yo digo pantalla completa, en uno va a mostrarlo con una cantidad de píxeles y en la otra con otra. Y si ustedes capturan esa imagen para después hacer una medición, cuidado. Pero bueno, esto es simplemente por lo menos para ver qué hay. Después tienen la opción de hacer pausa, quitar el audio, avanzar de a un cuadro y avanzar de más unidades de tiempo. Una ventaja del FFplay, porque si no, no hay mucho que decir bueno de él, si el archivo es un archivo MP4 común que ustedes pueden ver con cualquier reproductor. Les decía, una ventaja del FFplay es que se lleva muy bien con FFmpeg y ustedes pueden escribir una larga instrucción en FFmpeg para elaborar algo en el archivo y a continuación decirle, mostrámelo en FFplay. Entonces, en tiempo real podemos hacer algún ajuste, como todos los que van a ver más adelante, donde corregimos la relación de aspecto, corregimos la velocidad, capturamos fotogramas, mostramos algún dato de los fotogramas en tiempo real, el tiempo transcurrido con milésimas de segundo, todo eso lo podemos invocar desde FFmpeg y en tiempo real mandárselo a FFplay para que lo muestre. Pero esta línea que ustedes ven acá en color, siempre lo que está escrito en fondo negro son sentencias para escribir en el PowerShell o en la ventana de comandos CMD del Windows viejo. Esta línea que les puse arriba me parece muy importante, es la que más van a usar, y lo que permite hacer, ya usando el FFmpeg, es invocar un archivo de entrada, es lo que le sigue al "-i" por input, el nombre del archivo con la extensión, y después, con esto le estamos diciendo al programa que tome tal cual la pista de datos y se la incorpore a otro archivo. Esto no lo puedo explicar acá en un rato, pero
básicamente lo que significa es que no estamos editando el contenido de las imágenes. Otra vez, las imágenes que están pasando de un archivo al otro siguen siendo originales. Y si ustedes comparan cuadro a cuadro los que tenía el archivo .dav con el que a partir de esta línea va a tener el archivo .mp4, con el comparador que quieran, van a ver que toda la información se corresponde bit a bit y píxel por píxel. En este caso en particular, esto va a funcionar porque les dije antes, .dav es un MP4 disfrazado. Entonces, lo que va a hacer FFmpeg es tomar toda la parte que cumple el estándar del MP4 con relación a la pista de video y se la va a meter adentro a otro contenedor. ¿Se acuerdan lo que hablé al principio? El contenedor es una cosa, quien comprime una pista de datos es otra y que se aloja dentro del contenedor. Acá no estamos recomprimiendo las imágenes, solo estamos tomando lo que contiene el original y metiéndolo adentro de un nuevo contenedor. En este caso en particular, esto funciona. A partir de esta línea escribimos un nombre arbitrario y le damos una extensión MP4 para que el nuevo archivo esté almacenado en un contenedor MP4 que todo reproductor moderno puede mostrar y trabajar. Lo que ven en fondo negro abajo es una captura de lo que FFmpeg devuelve después que ingresan esa línea que ven arriba y apretan Enter en su computador. Como ven, parece chino. FFmpeg da muchísima información. Esta parte también sé que confunde y marea. Yo les recuadré en color amarillo lo que más importa. FFmpeg aquí, en la primera línea, dice, por supuesto, en qué carpeta está trabajando y está copiada y pegada la línea que ven arriba como primera línea. Y después hay un recuadro en color amarillo que dice input por entrada, la primera entrada, que empieza desde 0 con números enteros sucesivos. Puede haber muchas pistas, acuérdense que es un archivo multimedia. Esta entrada, fíjense que la segunda marca que les puse acá dice que mide 1280 por 1440 píxeles a 15 cuadros por segundo y después con 2 unidades de tiempo en las que quiero concentrarme más adelante. Ven que dice FPS por la norma, lo más común que todos conocemos, pero después dice TBR y TBN. Eso es lo fundamental que hay que entender para saber qué está pasando con el tiempo en un video. Así lo llama FFmpeg, no quiere decir que otros programas no lo puedan llamar de otra manera, pero estas son las unidades que tenemos que entender para saber trabajar con el tiempo en los videos. Y después fíjense que dice output 0, acá, en donde tomó lo que encontró como entrada, una sola pista de datos, y ahora entonces está generando una salida con un nombre, que es el que ustedes deciden arbitrariamente, y después dice, otra vez, 1280 por 1440, porque no hicimos nada, la calidad, otra vez, 15 cuadros por segundo por FPS, 15 TBR y 16K TBN. Entonces, si se fijan, más adelante voy a explicar qué es, pero ya ven que por lo menos FPS y TBR es exactamente igual, TBN cambió. Y eso es muy importante. Estas son cosas que todos los programas que ustedes usan hacen todo el tiempo sin decirles nada. Y ustedes dicen, bueno, chao, hice la copia, se la entrego a mi cliente, hago las mediciones, la comparto con el equipo de trabajo que hace fotogrametría y se pone cada uno a trabajar en lo suyo. FFmpeg es una piedra en el zapato,
pero nos da mucha información. Después dice cuántos cuadros hay, qué tiempo de duración tiene el video, de eso no voy a hablar mucho hoy. Pero me quiero concentrar, por lo menos con el video número 2, en esta cuestión de la relación de aspecto. Fíjense que en el medio les puse la ventana otra vez de Smart Player, y cómo Smart Player mostraba el video original, lo que se llama en un formato apaisado, ¿no? No sé, bueno, esto se llama de diferentes maneras según el país, pero digamos, el ancho de la imagen es mayor que el alto. Sin embargo, 1280 píxeles de ancho por 1440 es otra relación, retrato, en donde el ancho es menor que el alto. Y yo digo, ¿qué pasa acá? Los metadatos del archivo, lo que nos da información que los reproductores tienen que tomar para hacer la reproducción de la imagen, nos dicen que la imagen es como la que está a la derecha. Yo hice una miniatura para adaptarme al tamaño de la ventana, pero por ahora vean nada más que el tema de la relación entre el ancho y el alto. Sin embargo, el programa que mi amigo, cliente, quien sea, en el proceso de cadena de custodia de un caso, me dio para hacer algo con esta imagen, me la muestra como la ven acá en el medio. Y entonces, ¿a quién le tengo que creer? Yo a los metadatos del archivo. Entonces, MediaInfo, el primer programa que les mencioné al principio, si ustedes abren el archivo con ese programa MediaInfo, les va a mostrar lo que están viendo acá a la izquierda. Entonces, en lugar de usar el FFmpeg, por lo menos para interrogar al archivo, lo más fácil para ustedes va a ser usar el MediaInfo, que muestra prácticamente la misma información. Otra vez, acá está el códec que se usó para comprimir, y lo otro que les recuadre entonces es el ancho y el alto de la imagen. Si ustedes usan un reproductor de video coherente, incluso el VLC en este caso, lo van a ver al archivo como lo estoy mostrando acá a la derecha. Si ustedes lo abren con el Smart Player o algún otro reproductor de esta empresa china, lo van a ver como está en el medio. ¿A quién le tenemos que creer? A los metadatos del archivo. En este caso en particular, para hacer una medición, no nos importa tanto esta deformación en el ancho. ¿Por qué? Porque el móvil, la trayectoria del móvil, es prácticamente perpendicular al punto de vista de la cámara. El lugar desde donde estoy viendo esta imagen, imagínense un rayo que partiera del centro de la imagen y se alejara del plano perpendicularmente a él, atravesaría este espacio, más o menos en el medio de esta pantalla, por ahí, y si ahí se imaginan un plano en donde está proyectada la imagen que queremos medir, se ve que es prácticamente perpendicular. El objeto se mueve perpendicularmente desde donde es observado. Entonces, no nos interesa la relación entre el ancho y el alto, porque acá solo nos interesa el ancho. Entonces, queremos después saber, esto dejémoslo para la clase próxima, pero ¿qué relación hay entre un píxel y un metro en donde este automóvil está pasando para después calcular su velocidad? Y si el ancho de la imagen es diferente al alto, en este caso en particular nos afecta poco y nada. Yo les voy a mostrar ahora cómo hacer una corrección cuando esa diferencia para ustedes sea importante. Por ejemplo, si el automóvil dobló en la esquina, en algún momento se movió en la dirección de abajo hacia arriba en la imagen, o sea, el píxel de alto nos interesa,
cuánto ocupa un píxel con relación a 1 metro en la calzada, y después el vehículo dobló y ahí se produjo el accidente y empezó a moverse en esta otra dirección. Ahí sí se hace importante la corrección que les voy a enseñar a hacer más adelante, en el paso que sigue. Pero para este caso en particular, para la medición de la velocidad de este vehículo, que pasa por atrás y en el fondo, no es relevante. Les decía que este es un caso de un alumno, donde por suerte no hay un problema de intereses, sino el único interés es llegar a la verdad y nos podemos ayudar y colaborar. Entonces, al principio yo tenía muy poca información, me concentré en lo poco que veía en la escena para tomar datos con el cual hacer mediciones y comparaciones. Después empezaron a aparecer planos ortográficos, vuelos de dron, planimetría más precisa, y entonces esto se podría hacer de otra manera. Pero imaginemos un caso en donde tenemos muy pocos datos. Lo que estamos buscando es alguna relación matemática en la imagen que nos permita reparar esta deformación que hay entre el ancho y el alto de la imagen. Y acá una observación aparte que es interesante. Todos los abogados que se empiezan a ver un poco complicados con la declaración de un perito en videoanálisis, porque la medición no les da como su cliente necesita, lo primero que empiezan a cuestionar es la cadena de custodia y de dónde salió y si es un original o es una edición. Al final, si tengo tiempo, voy a hablar un poco de eso. Estoy preparando una clase exclusivamente de ese tema, a raíz de este caso del juicio en Estados Unidos a ese pibito muy joven que con un rifle de asalto mató a dos o tres personas el año pasado, o el año pasado, ya no me acuerdo bien, en donde justamente se habló de esta cuestión. Pero no me quiero distraer con eso. Lo que quiero decir es, yo les planteo esta pregunta interesante. ¿Qué es lo importante acá? ¿El original con una medida errada o la imagen editada con una medida correcta? Cuando ustedes van a un tribunal y dicen, acá ven una ampliación de las ruedas de la motocicleta, que las ruedas son redondas, van a tener razón. Pero por supuesto, por la vista en perspectiva, lo que es redondo se ve como una elipse, y matemáticamente hay una relación entre el radio mayor y el radio menor de la elipse, que nos puede servir como dato para corregir esa deformación en la imagen. Pero yo les dejo entonces esa pregunta interesante, y es que ustedes, además de calcular la velocidad de este vehículo, van a tener que convencer a su señoría de que la imagen deformada es la que muestra la información correcta, editada, perdón, y la imagen original muestra medidas incorrectas. Todo un tema que queda aparte. Pero entonces, vuelvo al caso. Les decía al principio muy pocos datos. Lo primero que empecé a investigar es qué pasaba con esta rueda, que se ve prácticamente perpendicular al punto de vista. Debería verse como un círculo, y acá se ve como una imagen muy elongada, una elipse. Acá es donde les presento otro de los programas, que es el PodPlayer, y que tiene una capacidad muy interesante, y es que cuando captura fotogramas, los captura bien, y en principio no se olvida de ninguno en el camino. Tómenlo con pinzas, pero
Es algo que no podemos decir del VLC, por ejemplo. Por esta cuestión de que no respeta los tiempos con precisión. Entonces, si ustedes se instalan este reproductor que se llama PodPlayer y van al botón derecho en la pantalla, menú video, menú capturar video, guardar cuadro actual como, ustedes pueden almacenar un cuadro cualquiera y van a ver que al final del nombre del archivo les va a poner los segundos, con milisegundos, pero de verdad. El VLC también lo hace, pero no le crean mucho. Ojo, estoy hablando de unidades muy pequeñas, no es que el VLC pone cualquier cosa, pero cuando hay unidades, la precisión del VLC no es buena. Entonces, en los cálculos de velocidad, en donde tenemos pocos fotogramas para hacer una evaluación, se hace importante ver qué diferencia de tiempo entre un fotograma y el siguiente. Ahí es donde empecé a ver que el VLC ya había dejado de ser una fuente confiable. Entonces, esta es la forma en que se puede capturar un fotograma. Como ven en esta misma ventana, les muestro un montón de opciones más que tiene el PodPlayer para capturar fotogramas, como sería copiar en el portapapeles, que es lo que más uso cuando preparo láminas para una clase, o directamente capturar todos los fotogramas en un lapso de tiempo determinado, otra de las opciones que hace que este programa sea bastante bueno y recomendable. Entonces, para volver al caso que les estaba explicando, esa fue la forma que yo usé para capturar un fotograma. ¿Y qué es lo que quiero ver en un fotograma? Lo que les muestro acá. Yo esto habitualmente lo hago con Photoshop, pero acá les estoy capturando una imagen del Photopea o Photopea, en donde hice exactamente lo mismo. Trabajar con vectores, buscando puntos de fuga, y que esos vectores se vean con un relleno para poder crear una lámina y después hacer alguna explicación. En esto el Photopea es igual que el Photoshop. El único problema es que a la derecha van a ver que tiene una columna, un banner que yo recorté, pero que ocupa parte de la pantalla recomendando cosas y haciendo publicidad. De eso vive este programa. Pero lo que quiero que vean es una serie de círculos y una serie de ejes que en el plano del vidrio, que es el plano más próximo a la rueda, y en donde yo estoy tratando de buscar una circunferencia, puedo proyectar la rueda en ese plano del vidrio, el plano del vidrio por las líneas de fuga lo puedo convertir o rectificar, y entonces al final puedo obtener un círculo que me diga qué relación hay entre la elipse y un círculo radioconstante. Entonces, la relación que hay entre esas dos formas geométricas, una deformada y una conocida por mí sin deformar, es lo que me dice en cuánto está alterada la relación de aspecto de la imagen. En la imagen anterior creo que lo puse, la diferencia entre radio mayor y menor de la elipse es de 1,04 y 0,62, entonces yo simplemente multipliqué el ancho de la imagen original de 1280 por esos dos valores para llegar a 2220. Con lo cual, si yo quisiera hacer una medición en una imagen en donde la relación de aspecto fuera precisa, tendría que convertir este fotograma o todo el archivo en otro en donde la relación de aspecto sea esta que ven acá, 2220 por 1440. Veo que me voy a extender un poco más en el tiempo, espero me disculpen. Sigo la última que tengo con relación a este archivo cuyo problema es una relación entre el ancho y el alto de la imagen. Otra vez, no es necesario para este caso, pero si lo fuera, acá les muestro cómo con FFmpeg pueden corregir el ancho y el alto de una imagen. Otra vez es interesante, FFmpeg lo puede corregir sin recomprimir, sin
alterar los píxeles de cada imagen. Tómenlo con pinzas en este ejemplo, pero se puede hacer y demostrar que cada fotograma del archivo de entrada, que en este caso es el que salió del paso anterior, va a corregirse su relación entre ancho y alto y va a ir a parar a otro archivo, otra vez un nombre arbitrario, lo decidí yo, pero que contiene el original, pero cuando se reproduzca en PodPlayer, en VLC, en la mayoría de los reproductores que ustedes usan, se va a ver con la relación de aspecto correcta. Bueno, esta es la explicación de qué es lo que hace cada uno de estos pasos que están viendo ahí. Y para verificar que el cambio fue efectivo, esta línea que les puse ahí abajo, otra vez como entrada, ven que tiene el nombre del archivo de salida del paso anterior, -i por input. Con este comando, el 2 y este signo de mayor, que en computación nunca me acuerdo cómo se llama, lo que está haciendo es mandando todos los datos que FFmpeg encuentra en ese archivo, en el archivo multimedia, a un archivo de texto, otra vez con un nombre arbitrario que decido yo. Entonces, este archivo de texto, acá lo abrí. Como ven, los números, otra vez parece chino, pero es muy parecido a lo que antes le mostré con fondo negro, que era la ventana de trabajo del PowerShell o del CMD. Acá simplemente ya tienen toda la información en un archivo de texto, que ustedes pueden después copiar y pegar en algún informe que estén elaborando. Y lo que me interesa resaltar de todo lo que ven acá es el famoso dar, sar y par que les mencioné al principio como una de las variables a tener en cuenta. Dar es Display Aspect Ratio, relación de aspecto a mostrar en pantalla, y acá ven que aparece un número que es 3724, que justamente es ese cociente exactamente igual, por lo menos en los 8 dígitos que almacenan estos metadatos de información, porque cuidado, tampoco tenemos tantos decimales para considerar. Y entonces fíjense que la cuenta 2220 dividido 1440, que es la relación de aspecto del video, da 1,5416, y la relación de aspecto incluida en el DAR de este nuevo archivo es 3724, la cuenta da exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que la relación de aspecto de almacenamiento se mantiene original, 1280 por 1440. El cuadro se mantiene exactamente original, pero al momento de mostrarse y capturar fotogramas, se va a ver con esta nueva relación. Entonces, esta es una forma de seguir trabajando con información original al momento de hacer las cuentas, pero mostrándola en sus dimensiones y relación correcta. Hoy no voy a hablar de cadena de custodia y formas de probar que esto es así, pero créanme, esta es una forma segura de deformar una imagen sin alterar el original. Terminé con lo que tenía del video 2, voy a pasar ahora al video 3. Es al que más tiempo le tenía preparado. Y es otra vez el que más me interesa, con el que más molesto a todos los peritos, que es la velocidad de reproducción variable en los videos. Mi idea iba a ser hacer todo esto en tiempo real, pero ya vi que arranqué un poquito atrasado y complicado, así que estoy
por suerte siempre preparo capturas de pantalla que muestran exactamente lo mismo que haría si les hiciera esto mientras voy hablando con los programas que menciono. Pero esta es una captura otra vez del MediaInfo, y fíjense que el MediaInfo dice modo de velocidad de fotogramas variable. Cuidado, no confundir con tasa de bits, que está más arriba y que tiene que ver cantidad de bits por unidad de tiempo. Eso no tiene que ver con la velocidad de reproducción de un fotograma, que es lo que nos interesa a los que hacemos investigación. Entonces, los FPS son variables. ¿Cómo lo sabe MediaInfo? Hace un cálculo promedio fijándose qué metadato de duración tiene cada fotograma y lo presenta en pantalla. Si hay que ser muy rigurosos, FFmpeg es más preciso que MediaInfo, pero MediaInfo nos da una información importante y muy rápida. Pero fíjense que dice, velocidad de fotogramas, 15 cuadros por segundo. Esa es la velocidad nominal, y esa es la que, por ejemplo, mostraría VLC, cuando todos los peritos caen porque dicen 15 cuadros por segundo, entonces si pasaron 5 cuadros desde que el vehículo estaba en un lugar hasta que estuvo en el otro, 5 dividido 15 es 1/3 de segundo, ¿o no? No. En este caso, además de darnos la velocidad nominal, que es la que el metadato del contenedor informa, se fijó este programa en los metadatos de cada fotograma y se encontró con que el menor valor era de 14,925 y el mayor de 15,152. Ustedes van a decir, esto es menos del 2%. Bueno, no me importa. Bueno, en este caso les doy la derecha. Tenemos como 20 fotogramas donde aparece el vehículo, eso es más de un segundo. Entonces, esta pequeña oscilación en la velocidad de fotogramas de 1 o 2% no me afecta. Después de un segundo yo voy a ver eso compensado y sí puedo decir que hacer mis cuentas a 15 cuadros por segundo no sería un error. Les tenía preparados un montón de ejemplos en donde esa diferencia entre mínimo y máximo podía ser infernal. Incluso tengo un caso en donde la velocidad menor dice 6 y la velocidad mayor dice 1.000.000 y poco. Así que fíjense si podemos llegar a tener problemas a la hora de calcular una velocidad. Cuidado, otra vez. Si un accidente, si el paso de un vehículo está grabado en 10 fotogramas, ahí sí se hace relevante que sea variable. Cuando el tiempo es mayor y la grabación incluye una proporción mayor de la dinámica, esto se hace poco importante. Pero entonces vamos a empezar a hablar en profundidad de qué es el tiempo en un video o en un archivo multimedia, cómo se almacena y cómo se calcula. En principio hay 3 variables a considerar, que son estas acá: escala de tiempo, base de tiempo y marcas de tiempo. Alguna tiene relación con la otra, como escala y base, y alguna se calcula en función de la otra, perdón que golpeé el micrófono, como es la marca de tiempo. Entonces, acá se los escribí tal cual, lo copié y lo pegué de una explicación maravillosa que me parece bueno que ustedes después analicen con tranquilidad. Al final les voy a dar un PDF con todo lo que están viendo ahora, perdón que no lo dije antes. Así que de ahí ustedes después pueden copiar y pegar y hacer sus pruebas más tranquilos. Pero vamos a ver un poco qué pasa con el tiempo en los videos, sobre todo en los últimos tiempos. Esto empezó con el famoso MP4. Además de comprimir una imagen en el afán de ahorrar espacio, en donde 2 píxeles parecidos se convierten en uno solo, ese es el famoso JPG,
Los videos empezaron a hacer otra cosa, que es comprimir el tiempo. Otra vez, tómenlo con pinzas. ¿Y qué quiere decir esto? Que en una parte de la escena en donde no pasa nada, el programa puede mantener un fotograma a la vista, porque prácticamente la imagen no cambió, y ahorrarse un montón de espacio en la transmisión y también en el almacenamiento. Entonces, a diferencia de lo que pasaba antes, y es que cada cuadro ocupaba la misma cantidad de tiempo que el siguiente, y en 25 cuadros por segundo, que es la norma estándar en mi país, en Europa y la mayoría de Sudamérica, todos hacíamos la cuenta de que entre un fotograma y otro había 0,04 segundos, que es el recíproco de 25, 1/25. Ahora, se guarda como metadato en cada fotograma una unidad de tiempo, que es la famosa marca de tiempo, en inglés PTS, por Presentation Timestamp, marca de tiempo de presentación, y que no usa unidades de tiempo en segundos, sino que está basada en ese famoso time base o base de tiempo que les mencioné antes. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque se trabaja con números enteros y se evita el problema de la precisión por la cantidad de decimales. Si uno tiene, por ejemplo, en este caso, una base de tiempo de 1/75, y el primer fotograma, en lugar de decir 0,04, almacena una variable con el número entero 3, basta hacer la cuenta 3/75 para llegar a los famosos 0,04 segundos de la norma PAL. Acá ven 4 cuadros en donde van a velocidad constante, pero como pueden inferir, obviamente el cuadro siguiente, en lugar de 6, podría tener un PTS de 7, y entonces la duración ya no sería de 0,08, sino un poquito más. Estamos trabajando con enteros. Todas las variables y los metadatos en estos archivos se trabajan con números racionales, justamente para evitar el problema después de tener que hacer cuentas con muchos decimales, hacer un redondeo y empezar con problemas. Porque cuidado, no estamos hablando de videos de 3 segundos. Los videos de cámaras de seguridad por ahí almacenan 10 días, un mes de información. Y todo eso está contenido en una marca de tiempo relacionada con una base de tiempo en donde los números se nos pueden hacer monstruosos. Justamente es lo que pasó en este caso. Y la escala de tiempo, el último que les menciono de los 3, base de tiempo, marca de tiempo, ahora les digo qué es la escala, es simplemente el recíproco. Y nadie lo usa. Todo el mundo habla de base de tiempo y lo muestra como una fracción, pero en realidad puede hablar de escala de tiempo, que es simplemente el denominador de esta cuenta. Entonces hay gente que dice base de tiempo y escala de tiempo y está hablando de lo mismo. Uno, por ejemplo, soy yo. Pero entonces, vamos a ver cómo muestra el tiempo FFmpeg. Y otra vez, estoy agregando nuevas variables, pero ahora referidas exclusivamente a este programa. Puede ser que otro hable de la escala, la base y de las marcas de tiempo con otra denominación. Lo que ven recuadrado en fondo negro es la pantalla de trabajo del PowerShell cuando ustedes hacen cualquier cosa en FFmpeg. Ya se las mostré y al final aparecen esas 3 variables que ya vimos: FPS, TBR o TBN. En cambio abajo lo que hice fue capturarles en un archivo de texto, por eso ven el fondo blanco, exactamente la misma información. TBN es la base de tiempo del contenedor. Y cuidado entonces que en un mismo archivo puede haber 2 bases de tiempo distintas. Y de hecho las hay.
Piensen ustedes en un archivo de audio, en donde los archivos de audio trabajan en una frecuencia de oscilación completamente diferente. 48.000 era para los CDs, 44.100 es el estándar que, maldición, introdujo Microsoft con sus famosos archivos AVI, y ahora tenemos dos valores de unidades de audio que vienen acompañadas de cualquier archivo y que nos traen un montón de problemas de desalineamiento entre las pistas. Entonces, ahí ya ven una frecuencia diferente. Después, entonces, perdón que ahí me equivoqué, ahora la explicación se refiere a qué es TBN, que es la famosa base de tiempo, pero es la del contenedor. TBC es la base de tiempo del códec, y un mismo archivo multimedia puede tener dos pistas de video diferentes con dos códecs distintos. Raro de ver, pero ya les dije de audio seguro, que va a tener otra base de tiempo. Y después está el TBR, que es lo que en principio todos miramos, los que usamos FFmpeg, para saber los FPS. FFmpeg no dice FPS, dice TBR. Perdón, en este caso lo dice, pero lo que identifica como cuadros por segundo es el TBR. Pero cuidado, ahí lo puse subrayado, es un cálculo que hace FFmpeg en función del contenido de la pista, del formato del archivo y de los bits por segundo de la compresión. Más adelante van a entender por qué hice esa salvedad. Pero entonces tengan en cuenta que no es un valor que FFmpeg encuentra entre los metadatos del archivo, sino que es una cuenta que hace en tiempo real cada vez que hace una operación matemática. Entonces hay que tomarla con pinzas. Básicamente, ¿qué son estas variables que acaban de ver? TBN y TBC son la base con la cual se hacen todas las cuentas. Es un poco, no sé si lo puse acá o antes en otra lámina, pero es una unidad que tiene que contener como múltiplos a todas las unidades de velocidad de reproducción más comunes, para que cuando se hagan cuentas entre la base de tiempo y una velocidad de reproducción estándar, los números den enteros y no tengamos problemas de precisión. Entonces, este número tiene que ser lo más elevado posible como para contener todas las informaciones de tiempo relativas de todas las pistas que este archivo contenga. Por eso, la más común es esta que ven acá de 90.000 o 90K. No es la única, otra vez, es para un caso en particular, pero es la que más frecuentemente encontramos en los archivos MP4. ¿Cómo la encontramos? Con esta sentencia que están viendo arriba, en este caso con ffprov, en donde les estoy leyendo lo que acá ven con fondo negro. Si ustedes escriben ffprov show streams por mostrar pistas, además count frames por contar fotogramas, además pretty por una forma de distribuir la información que nos va a presentar, el nombre del archivo que queremos analizar, en este caso uno de los que ustedes ya tienen si los descargaron, y después un nombre de archivo que ustedes deciden para después abrirlo y ven lo que están viendo aquí a la derecha. Y yo en particular me voy a detener solo en lo que está resaltado en color amarillo. Tienen un promedio de velocidad de fotogramas. Otra vez, fíjense que está trabajando con una fracción de números enteros, lo que nos permite apreciar que no son exactamente 15 cuadros por segundo, sino esa famosa diferencia que vimos al principio. Acá dice 15,00055 cuadros por segundo. Una base de tiempo de 90.000, esa es la unidad con la que se hacen todas las cuentas, una duración
en la base de tiempo, otra vez, no están segundos, milésimas o decimales o lo que sea, sino un número entero, y una duración que acá la presenta ya como una cuenta hecha en tiempo real, pero que ustedes también pueden hacer, que equivale a la duración que todos los programas muestran de reproducción de 18,066 segundos. Y cantidad de cuadros, 271. Esto es lo más importante que tengo para decirles hoy. Otra forma de ver los metadatos de los fotogramas es leyéndolos todos y mostrándoselos en una planilla de texto. Esto FFmpeg lo hace con el programa FFprop, con esa sentencia que ustedes ven arriba, en donde ustedes de todas las pistas, de todos los cuadros, perdón, mandan imprimir en un formato XML, que es un estándar de planillas, del archivo de cámara.mp4, y otra vez la flechita de mayor indica a dónde lo va a mandar, y entonces otra vez escriben ustedes un nombre de archivo cualquiera con la extensión XML. ¿Qué obtienen con eso? Lo que ustedes están viendo acá abajo. Por supuesto, un archivo de horas va a tener millones de metadatos y va a tomarse su tiempo para calcularlo. Entonces, lo conveniente es recortar esto para trabajar con una fracción de tiempo en particular, donde ustedes tengan un cierto interés. Eso se hace con otras instrucciones que acá no estoy incluyendo. Pero imaginemos, en un archivo pequeño, 200 cuadros, es lo que vimos recién, van a tener una planilla bastante pequeña, y de acá les recorté una parte de ella. Hay varias columnas. En la primera dice el tipo de medio, acá solo ven video porque no hay audio ni ninguna otra pista, sino intercaladas aparecerían otro tipo de paquetes, porque acá se llaman paquetes, lo que pueden ser paquetes de imagen, paquetes de porciones de audio, paquetes de GPS o lo que sea. Esos paquetes se van intercalando. Y acá ven otra vez las columnas PTS y PTS Time, que yo mostré en la lámina en donde expliqué que era el Presentation Timestamp, y acá ya lo ven calculado para el caso que tenemos entre manos. Tenemos una base de tiempo de 90.000, y entonces el primer cuadro tiene un PTS de 0, por lo tanto el tiempo de presentación es 0, y después la cuenta hecha para cada fotograma para ver en qué momento se tiene que mostrar. Tengo que ser cuidadoso con lo que digo. No es el momento en que se tiene que mostrar, por lo menos es el tiempo en que se tiene que preparar para mostrar. Y esa cuenta la hace el reproductor en tiempo real cada vez que abre un archivo de video. Por eso ustedes pueden entender que es algo reciente, de los últimos 10 años, un poco más, porque antes no se podían hacer tantas cuentas al mismo tiempo. Sobre todo porque acá están viendo una porción muy pequeña de una planilla de cálculo, pero también hay un montón de otras columnas que nos dicen qué tipo de cuadro es, qué medidas tiene, qué relación de aspecto, y un montón de cosas más. Y no los quiero volver locos, más de lo que ya estoy haciendo. Pero entonces, ¿qué pasó con este famoso archivo? Perdonen que no vuelva para atrás para no demorarme, pero ¿qué pasó con este famoso archivo que decía tener una velocidad de cuadros variable? ¿Y se acuerdan que era de apenas un 1 y poco por ciento? Que en realidad el original era constante, a 15 cuadros por segundo. Pero tiene almacenado una información muy común en las cámaras de seguridad que nos complica bastante el trabajo a nosotros. En los PTS, o el tiempo de presentación, no solo muestra qué tiempo tiene que durar un fotograma con relación al anterior, sino que este circuito cerrado de televisión, esta cámara en particular, de esta firma, que se llama Dahua, la china, además ahí también guarda el tiempo del famoso relojito que todos vemos, hora, minutos y segundos, en algún rincón de la pantalla.
Entonces, el primer cuadro, en lugar de tener el número 0, por ahí tiene el número 500 millones, porque dice las 23 horas del día no sé cuánto, de las horas y los minutos no sé cuánto, todo eso convertido en un choclo inmenso de un montón de dígitos a dividir por la famosa base de tiempo. Entonces no alcanzan todos los decimales para hacer la cuenta bien, y cuando se generan estos archivos, o también cuando se reproducen, aparecen en el momento equivocado. En este caso, otra vez les digo, con una variación del 1 al 2%, no es nada. En otros casos puede ser mucho más. Entonces, tanto al momento de reproducirse un archivo, puede haber una fluctuación en el tiempo, cuando el original no la tiene, y también cuando ustedes capturan fotogramas y calculan qué tiempo hay entre un cuadro y otro, pueden hacer las cuentas con un error, a veces pequeño, a veces grande. En este caso en particular, ¿qué habría que hacer? Recalcular los PTS, las marcas de presentación, pero con una base de tiempo más acorde, o con más números, acuérdense esa que les mencioné, 90.000, o de otra manera que espero llegar a mostrarles. Ahora, atención. Yo les dije que MP4, en el afán de reducir el tamaño del archivo, además de comprimir el espacio, comprimía el tiempo. Entonces, lo que pasa de un fotograma al siguiente en cambios de coloración de los píxeles está relacionado con el tiempo. A ver si puedo explicar esto bien. Lo que quiero decir es, primero fundamental, algo para que ustedes tengan como regla de oro, cada vez que aplican un filtro en FFmpeg, ya no pueden confiar en que el resultado de ese proceso va a dar un original. Ya no es un original. Cada vez que hacen algo en FFmpeg en donde se aplica un filtro, y eso es justamente lo que indica la sentencia que les estoy remarcando, están alterando los píxeles de la imagen. En este caso, en el afán de corregir los metadatos del tiempo de duración de los fotogramas para que después un reproductor los muestre como corresponde, a 15 cuadros por segundo en este caso en particular. Entonces, ya no vale lo que les mencioné antes de -c copy como capacidad de mantener un original inalterado, porque ahora están haciendo un cambio que afecta el contenido de los píxeles de cada fotograma. ¿Y cómo es esa operación en este caso en particular? Frame rate es, lo dice la palabra en inglés, es la velocidad de fotogramas. Entonces, ustedes están haciendo una cuenta gracias a este filtro que se llama setPTS. Ven que hay un igual, y esa cuenta es el número de fotograma dividido por el frame rate, en este caso 15, y multiplicado por TB, que es la base de tiempo. Con una base de tiempo que ahora FFmpeg está reinterpretando con un número que produzca un resultado que no tenga errores de redondeo. Entonces, este proceso, háganlo ustedes después, tranquilos, van a ver que va a producir un archivo, yo lo llamé de cámara PTS, ustedes llámenlo como quieran, en donde la velocidad de fotograma sí va a ser 15 fps constante, y la variación entre cada fotograma va a ser de 0,04, que es lo que correspondía originalmente. No, perdón, 0,04 no, eso es para 25. Bueno, no importa ahora. Pero entonces, con esta línea, ustedes van a producir un nuevo video que tiene la velocidad que tenía el original, pero que no va a confundir a ningún reproductor y los va a mostrar a una velocidad de
una tasa de reproducción o FPS constante. Otra vez nos estamos metiendo en un lío y entonces tenemos que defender muy bien nuestro informe en una sala de un tribunal, porque ya no estamos usando el original para hacer nuestras cuentas, sino un archivo que corrige un problema que el original tenía. Importantísimo esto, entonces ustedes lo tienen que fundamentar, porque va a ser lo primero que les va a preguntar el abogado de la contraparte. ¿Este es el original? No. Ajá. Y él se va a quedar callado. El trabajo va a ser de ustedes, el de dejar tranquilo al juez o al jurado para explicar por qué no están usando un original. Y ya ven que no alcanza con apretar 3 botones en un programa que por ahí cuesta miles de dólares, tienen que saber qué están haciendo y por qué. Incluso un programa que cuesta mucha plata, como podría ser, bueno, los conocidos, ¿sí? Aclarando, no estoy hablando mal de esos programas, ¿eh? Estoy hablando de la facilidad que tienen los que lo usan para justificarse, simplemente diciendo que lo hice con tal programa, y entonces todos dicen, ah, entonces debe estar bien hecho. Cuidado. Bueno, este también es de cámara, sí. Acá están viendo la corrección que les mencioné antes, el proceso que produjo el archivo de cámara pts.mp4. Otra vez lo estamos exportando como una planilla de cálculo. Esto perfectamente lo hable el Excel, ya que estamos difundiendo programas gratuitos, les tengo que decir que esto también lo pueden hacer con una planilla de cálculo de Google. El problema es que hasta ahora no encontré una forma rápida y sencilla de importar planillas XML en las planillas de Google, pero si alguno la conoce, por favor, anótese enseñarme a mí cómo lo hacen. Pero bueno, yo ahora hice una captura de Excel, les estoy mostrando que FFmpeg corrigió la famosa base de tiempo. En este caso está usando un número que es 15.360, también tiene su razón de que ese sea el número. Y vean entonces que los números de PTS para cada fotograma también cambiaron. La cuenta da casi la misma, hasta el milésimo es la misma, pero ya no va a aparecer ese problema de tasa de reproducción variable, porque ya no hay ese problema de redondeo. Bueno, voy a dedicarle 15 minutos más si me tienen paciencia, porque veo que me quedaron un montón de láminas en el tintero, pero esto me parece que puede ser muy útil. Si ustedes no quieren arreglar nada del video, no quieren saber nada del video, de los metadatos y de la base de tiempo y todo esto con los que los volví locos hasta ahora, igual pueden hacer algo bueno con el FFmpeg, que es extraer todos los fotogramas. Y cuando digo todos los fotogramas, es todos los fotogramas, lo que el VLC no hace bien a veces. Yo les estoy mostrando una sentencia que está tomando un video problemático, al cual no investigamos, no hicimos nada de todo lo que vieron antes, pero al momento de analizarlo lo voy a obligar a reproducirse a una tasa de reproducción altísima, en este caso 1000 cuadros por segundo. Incluso eso se puede cambiar, pero con 1000 podemos decir que todos los problemas de redondeo hasta el milésimo los estamos arreglando. Y entonces acá fíjense que estamos tomando un archivo, que es otra vez el original, de cámara.mp4, el original convertido, ya no es el DAT. Le estamos aplicando un filtro. Ese filtro es otra vez el que cambia
los PTS, una variable que identifica a la base de tiempo predeterminada para cada situación, una variable, muy importante, que es la que le dice a FFmpeg, ojo, no te saltes ningún fotograma. Y después esta famosa que mencioné recién, que le dice al video, hace de cuenta que este video anda a 1000 cuadros por segundo. Después dice que en el nombre del archivo incluya los PTS, el tiempo de presentación. Por eso dice true. Y al final vamos a elegir una carpeta, una cantidad de dígitos en el nombre, en este caso 8, y una extensión BMP. Esta sentencia con este archivo va a producir lo que ustedes ven a la derecha, que son fotogramas en formato BMP, conocidísimo, el más antiguo de Windows, y en el nombre van a ver que tienen la unidad de tiempo que corresponde a cada fotograma. ¿Por qué uso BMP para enseñar? Yo ahora uso PNG, que es lo más recomendable. Pero BMP, y si se fijan en las cámaras chinas siguen usando BMP, primero, no tiene problemas de patentes, como algunos formatos tiene, pero segundo, es un formato no muy eficiente a la hora de la compresión, pero muy rápido de producir. Porque otra cosa que tienen que tener en cuenta ustedes es la capacidad y potencia de la computadora que estén usando para poder leer un video a esta velocidad y no saltearse nada, generando tal vez un archivo más complejo, como sería, por ejemplo, el formato de compresión PNG. Entonces, si ustedes no saben qué computadora usan, no confían en su velocidad o lo que sea, o un disco rígido muy lleno, trabajen con BMP a la hora de producir archivos. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que estuvimos viendo. El primero, el que me van a ver mencionar en todas mis presentaciones ya de hace varios años, que es los FPS ya no son constantes, guarda con eso, aunque los reproductores que ustedes usan tal vez los estén identificando como constantes, o al revés, como vieron en MediaInfo al principio, puede ser que MediaInfo lo muestre como variable, porque de hecho hay una pequeña diferencia, pero se pudo subsanar rápidamente y en realidad ese video estaba hecho a una velocidad de una tasa de reproducción constante. Esto del TBN, que tiene un número raro, y yo preparé varias láminas que siguen ahora, pero ya no los voy a seguir maltratando, para explicar un poco más de dónde viene el TBN y por qué tiene esos valores tan raros, no es un número arbitrario. Entonces, si bien ustedes manualmente lo pueden alterar, y de hecho esos reproductores chinos malditos lo hacen, usan un TBN bajísimo, no es conveniente que ustedes manualmente dispongan un TBN si no saben exactamente qué están haciendo. Yo se los mencioné un poquito a las apuradas. Ese número tiene una relación con todas las posibles tasas de reproducción estándar, pero también, y es un poco lo que quise agregar en este párrafo, tiene relación con la forma en cómo después se comprime y descomprime un video. También en eso influye el TBN. Entonces, no podemos elegir un número que nos convenga para nuestras cuentas y pedirle a FFmpeg que lo utilice, porque eso también nos puede traer problemas a la hora de generar los fotogramas en tiempo real. Es un tema para profundizar y donde habría que investigar un poco más. Cuando vean el PDF, lean las 4 o 5 láminas que siguen, porque les van a
aclarar un poquito más este tema de qué es este famoso TVN y por qué se usan esos valores medio raros, lo que quería mencionarles ya al final, por supuesto voy a darle lugar a todas las preguntas que tengan, pero algo que a mí me está dando vueltas mucho y del cual estoy investigando, un tema muy interesante. En Instagram estoy publicando algunos videos que traduje del juicio que se grabó de la sala del tribunal, pero acá les puse un pequeño extracto porque es lo que a mí más me interesa difundir. No se trata solo de que ustedes digan la cuenta me dio tanto. Fíjense lo que le pasó a este pobre señor, que es un experto, que sabe mucho y que tiene un equipo muy costoso a su disposición, entre ellos un programa que yo enseñé a usar hasta hace poco, que se llama Amped5 y vale sus varios miles y decenas de miles por acá. Con ese famoso programa Amped5, el perito fue a la sala y mostró lo que ustedes están viendo capturado acá a la izquierda, y el abogado de la contraparte, de la defensa, lo metió en un tremendo aprieto cuando le empezó a preguntar: ¿y usted cómo sabe que esa imagen está bien generada? Y tiene razón. Por supuesto, el abogado lo hizo tratando de hacerlo trastabillar, y lo hizo, lo logró. El juez hizo una serie de preguntas muy interesantes, un señor muy mayor. Al principio les digo, tengo que reconocer que yo entendí muy mal toda esta cuestión. Lo primero que apareció sobre este caso es que el juez había rechazado que el fiscal usara un iPad para mostrar el video al jurado y que usara el famoso pinch to zoom o pinchar para ampliar para agrandar la imagen. El juez le dio la razón, le prohibió hacer eso y el jurado tuvo que ver una imagen así pequeñita para analizar si una persona había apuntado a otra o no. El juez le preguntó al fiscal: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se agranda la imagen? Y el fiscal al principio lo tomó un poco ligeramente. El juez tenía su corazón, tenía sus intenciones, no quiero hablar de esa cuestión, me interesa que el juez genuinamente le preguntaba y el fiscal y su perito experto no sabían qué responder. ¿Cómo se agranda una imagen? ¿Cómo es que si ustedes tienen un píxel de un color y otro píxel de un color al lado y los separan para que la imagen se vea más grande, cómo es que aparece un píxel en el medio? ¿Y de qué color aparece y por qué? Porque yo les hablé hoy de relación de aspecto, les hablé de ampliación de la imagen, les hablé de un montón de cosas. Pero algún día les va a pasar que un abogado asesorado por su perito les pregunte a ustedes: ¿y cómo está usted seguro de que ese nuevo píxel tiene el color que corresponde? De hecho, en este caso no lo tenía, primero. Segundo, el experto no sabía qué decir y lo único que dijo es que Amped5 tiene una función que se llama superagrandamiento. ¿A quién le importa eso? Ese es el tema que estoy preparando para mi próxima presentación, por eso mi entusiasmo, y disculpen que los haya distraído por un rato. Les voy a dar tiempo ahora a las preguntas y les digo, después revisen el PDF que les voy a dejar a disposición. Si tienen nuevas preguntas para hacerme en la lámina que no mostré, pueden encontrarme cuando quieran. Bueno, hasta acá lo que tenía para decir. Bueno, Fernando, muchas gracias. Nos Perdón pasamos que- un poquito, Sí, perdón sí. para que no pudimos cumplir con el horario, pero bueno, estaba muy interesante y hay mucho contenido. Bueno, dejás tu contacto para quienes quieran hacer alguna consulta y esto se está grabando, como dije antes.
Y también, bueno, quedan pendientes algunas preguntas que pueden hacerte en el próximo encuentro del lunes 27. Excelente, entonces. Podemos atender las preguntas que hayan quedado de lo que quedó acá. ¿Cómo hago? Puedo copiar y pegar en el chat antes de que se Sí. vayan Sí. el enlace para descargar el PDF de todo lo que vieron recién. Bien. Así que un Bueno, minuto para... si no, cualquier cosa me lo pueden pedir al mail de comunicación, desde donde les llegó el enlace para hoy y se los remitimos. Y en algún momento va a aparecer esto en un enlace en YouTube para verlo, ¿no? Exacto, sí, sí. Porque me lo van a pedir los que no pudieron presentarse. Bueno, Bueno, otra vez, buenas disculpen noches. un poco el desorden, Bueno. les mando un saludo a todos. Un saludo, Buenas muchas noches gracias. para todos, gracias. Buenas noches, Gracias a adiós. ustedes. Chau, chau. Gracias, buenas noches.